Buenos días, mi nombre es Joiner Amaya y les vengo a presentar mi seminario número 2 titulado Compuestos organometálicos del grupo 2 y 12. Para comenzar, vamos a hablar entonces del grupo número 2 de los metales alcalinoterrios. Todos recordamos en nuestra tabla periódica que este grupo está conformado por los metales berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este grupo número 2 de los metales alcalinoterrios está conformado por estos metales que presentan una configuración de tipo NS2, es decir, poseen en su última capa dos electrones de valencia. Por lo tanto, su estado de oxidación general es de +2. Por otra parte, el grupo 12, que está conformado por los metales de transición zinc, cadmio y mercurio, ¿verdad? Donde su configuración es de N-1, D a la 10, NS a la 2, teniendo también dos electrones de valencia en su última capa. Y a la vez, su estado de oxidación más importante es el de +2 en el caso del mercurio y el de +2 para el caso de zinc y cadmio. En reacciones heterolíticas, donde se rompe un enlace y se generan iones, la menor polaridad implica que el proceso de ruptura de enlaces se vuelve menos favorecido, disminuyendo la reactividad. Esta última está influenciada por la polaridad y carga de enlace. Si el carácter electropositivo del metal disminuye y la polaridad del enlace se reduce, la facilidad para que el enlace se rompa heterolíticamente también disminuye. Los compuestos organometálicos se vuelven menos reactivos en estas reacciones por lo cual no generan iones tan fácilmente y sus enlaces son menos propensos a romperse heterolíticamente. ¿Okay? Aquí vemos entonces una tabla en donde podemos localizar las distancias de enlace y los radios covalentes para diferentes metales como el berilio, magnesio, zinc, cadmio y mercurio, ¿ok? Donde podemos evidenciar entonces que para estos metales del grupo 2 y 12 encontramos distintos valores de estos parámetros. Vamos entonces a arrancar hablando entonces de los compuestos organometálicos del berilio. Para el caso específico del berilio, ¿okay? Los métodos de formación de compuestos organometálicos van a estar enfocados en la transmetalación, recordando que la transmetalación es un mecanismo de formación que se da a través de la reacción de un metal en presencia de un organometal, y por su parte, la metátesis, ¿okay? Donde se da una reacción entre un organometal y un haluro metálico. ¿Okay? Recordamos entonces que la electronegatividad del carbono tiene un valor aproximado de 2,5, mientras que la del berilio tiene un valor aproximado de 1,57, lo que crea entonces entre estos dos elementos un enlace de tipo covalente polar con una diferencia de electronegatividad de 0,98. Estos compuestos organometálicos de berilio se consideran altamente tóxicos y altamente sensibles al aire y a la humedad. Por su parte, aquí en la presentación vemos entonces dos ejemplos característicos de formación de compuestos organometálicos de berilio. En el ejemplo número 1, entonces vemos una transmetalación del berilio como metal en presencia del organometal de mercurio para dar el órgano berilio y formar mercurio. Por su parte, en el ejemplo número 2 encontramos una metátesis donde el cloruro de berilio como ácido de Lewis, recuerden que los ácidos de Lewis son aquellas especies que aceptan un par de electrones, con el organometal, ¿verdad? Mostrado se forma entonces el organoberilio y nuestra sal de cloruro de litio. Aquí podemos entonces evidenciar dos estructuras de algunos compuestos organometálicos de berilio, ¿ok? En el caso de la primera estructura, a la mano derecha, entonces conseguimos el dimetil berilio, ¿ok? La cual entonces es una estructura con esas características mostradas, mientras que la estructura de la parte inferior encontramos el diterbutil berilio, ¿ok? Ambos compuestos organometálicos de dicho metal. Por su parte, este último compuesto de diterbutil berilio se puede descomponer, ¿verdad? A temperaturas mayores a 100 grados, ¿verdad? Este se descompone térmicamente a través de la eliminación de hidrógenos beta, recordando que es una de las formas de descomposición térmica mencionadas en la presentación anterior. ¿Ok? Para formar entonces el compuesto de 2-metil-1-propeno, también llamado isobutileno, y formar un hidruro de berilio, como observamos en la presentación. Por su parte, los hidruros orgánicos de berilio se pueden obtener por la reacción de
el 2-metil bromuro de berilio, ¿ok? En presencia del hidruro de litio, para formar entonces ese par de isómeros, ¿verdad? Cis-trans de ese compuesto organometálico mostrado, más la sal de bromuro de litio. Por otro lado, un compuesto organometálico muy conocido de berilio es el beriloceno. El beriloceno entonces es un compuesto organometálico de estructura no ortodoxa debido al pequeño tamaño del átomo de berilio que se puede obtener por la metátesis del cloruro de berilio con el organometal de sodio con los ciclopentadienilos unidos a este, ¿correcto? Este compuesto es el mostrado a la mano derecha, ¿ok? Y presenta esa estructura específica, donde presentan entonces distancias de enlaces, ¿ok? De aproximadamente 183 y 151 desde el centro hasta cada uno de los lados de la estructura. Por otro lado, el beriloceno reacciona con el dimetilberilio por medio de una reacción de organometal con organometal, dando entonces el compuesto de ciclopentadienilo metil de berilio, ¿ok? Compuesto útil en síntesis orgánica, especialmente en reacciones de metales con magnesio, litio y zinc. Este es un compuesto de color blanco sólido, también puede ser líquido y reacciona fácilmente con el agua y con el aire. Fíjense que este compuesto de tipo medio sándwich, ¿verdad? También puede ser llamado como un nido estructura y obedece a las reglas de Wade. ¿Ok? Las reglas de Wade son útiles para comprender estructuras y estabilidad de una amplia variedad de compuestos de cúmulos como boranos, carboboranos, entre otros compuestos. Vamos entonces a hablar ahora de las principales vías de formación de los compuestos organometálicos de magnesio. ¿Ok? Para este elemento vamos entonces a tener el método de la síntesis directa, donde transcurre a través de la reacción de metales en presencia de haluros orgánicos, y de nuevo la transmetalación, donde se da una reacción de metal en presencia de organometal. ¿Ok? Podemos entonces evidenciar que para el ejemplo número 1 se muestra entonces la reacción de síntesis directa entre un metal y el haluro de dietiléter, ¿ok? Para formar un compuesto conocido como reactivo de Grignard, que lo pudimos entonces estudiar en nuestros cursos de Orgánica 2, ¿ok? Donde la reactividad del haluro siempre se da desde el haluro de mayor radio, en este caso yodo, pasando por el bromo, pasando por el cloro y el menos reactivo, el flúor, ¿ok? Mientras para el ejemplo número 2 se muestra entonces la reacción de transmetalación entre el magnesio con un organometal para formar entonces el compuesto organometálico de mercurio y obtener mercurio metálico también. Es importante saber que estas reacciones se deben aplicar en atmósferas protectoras o inertes y en disolventes anhídridos. ¿Okay? Esto es muy relevante debido a que ahorita cuando estudiemos el mecanismo de formación de los compuestos de Grignard vamos a entender cuál es la función del solvente en dicho mecanismo. El mecanismo de los compuestos de Grignard, ¿ok? Entonces comienza donde se da la inserción de un átomo de magnesio metálico entre el enlace de carbono con el haluro. ¿Ok? Este haluro puede ser de alquilo o de arilo. Esto ocurre a través de la superficie del magnesio, la cual debe estar limpia. Esto es muy importante, no puede contener impurezas. Fíjense que es muy sensible a impurezas como sodio, potasio, metales de transición en esta misma superficie. ¿Ok? Y esto es importante para que empiece a transcurrir dicha reacción, la cual se debe activar usando métodos, como vimos en la lámina anterior. Se puede activar utilizando yodo, se puede activar utilizando cloruro de mercurio, entre otros compuestos. ¿Ok? Por su parte, se da una transferencia de electrones, ¿ok? Donde el haluro se aproxima a la superficie del magnesio. Un electrón se transfiere desde el magnesio al halógeno del haluro, generando entonces un radical R punto, ¿ok? Un radical alquilo y el haluro negativo, ¿ok? Y el radical magnesio más. Por último, este radical alquilo reacciona con el catión magnesio para formar el reactivo de Grignard final. Y por su parte, es importante recordar que se deben utilizar solventes anhidros como el éter, que ayuda a estabilizar y a coordinar este reactivo. Vemos entonces en la presentación que el tempo, ¿ok? El cual se usa para estabilizar dicho radical, debido a que recordemos que los radicales son especies muy inestables, ¿ok? Se utiliza entonces para que se pueda estabilizar en dicho mecanismo.
Por su parte, los reactivos de Grignard son usualmente mezclas de muchos compuestos en equilibrios dinámicos en solución. A estos equilibrios los denominamos equilibrios de Schelling. ¿Ok? Estos equilibrios consisten entonces en que dos equivalentes de un halogenuro de alquil o de aril magnesio, ¿ok? Están en equilibrio con respecto a un equivalente de dialquil o diaril magnesio y un halogenuro de magnesio. Esto transcurre en el solvente éter, donde el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, favoreciendo la formación del dialquil halogenuro de magnesio, pero si añadimos otro tipo de solventes orgánicos como el dioxano, este equilibrio puede o tenderá a desplazarse a la derecha, favoreciendo la formación del precipitado del haluro de magnesio. ¿Okay? Estos equilibrios de Schelling se dan específicamente a ciertas condiciones de temperatura, naturaleza de R y de X, naturaleza del solvente, entre otras cosas. Y por supuesto se pueden caracterizar a través de técnicas como RMN a temperatura variable. Por otro lado, ¿okay? Tenemos la estructura del magnesoceno. El magnesoceno, ¿okay? Es una estructura organometálica, el cual el magnesio está unido a dos ciclopentadienilos a unas distancias aproximadas, ¿ok? De 2,30 angstrom y 1,39 angstrom para cada una de esas estructuras, ¿ok? Como se observa en la figura. Fíjense entonces que algunas características del magnesoceno es la alta conductividad eléctrica en amoníaco líquido o tetrahidrofurano, presenta hidrólisis a hidróxido de magnesio, ¿ok? Y puede caracterizarse por técnicas como RMN con carbono 13, ¿ok? Fíjense que al utilizar estas técnicas de caracterización, utilizando el carbono 13 como isótopo, ¿verdad? Entonces se puede observar el desplazamiento lambda como medida de la posición de la señal de resonancia de un átomo de carbono en este RMN, ¿ok? Y el cual obviamente recordemos que varía de acuerdo al metal y el tipo de enlace que se establece. Por ejemplo, para enlaces iónicos, entonces observamos allí para diferentes estructuras de ciclopentadienilo unidos a distintos metales estos desplazamientos. Igualmente para enlaces covalentes. Por su parte, ¿okay? Aquí observamos algunas aplicaciones sintéticas de los reactivos de Grignard. Tenemos algunas de ellas como en el caso de los reactivos de Grignard, al reaccionar con compuestos carbonílicos, entonces podemos obtener alcoholes. ¿Okay? Al reaccionar con compuestos de cianuro de alquilo, ¿okay? Podemos obtener entonces cetonas. ¿Okay? Al reaccionar entonces con cloruro de tionilo, podemos obtener entonces compuestos como los que se observan allí, entre otros casos. ¿Okay? Al reaccionar con el aldehído, se pueden entonces obtener también alcoholes. ¿Okay? Este reactivo puede ser entonces quimio selectivo y estereoselectivo, donde se modifica su estructura. Por otro lado, los reactivos de Grignard, ¿ok? En presencia de grupos carbonilos, entonces podemos obtener diferentes compuestos, como por ejemplo, en presencia del formaldehído, podemos obtener entonces alcoholes primarios. En presencia de otros tipos de aldehídos, donde están sustituidos por sustituyentes alquílicos, obtenemos entonces alcoholes secundarios. Cuando tenemos en presencia de cetonas, obtenemos alcoholes terciarios. Cuando tenemos en presencia de CO2, obtenemos ácidos carboxílicos, entre otros tipos de reacciones características del reactivo lineal en presencia de grupos carbonilos. ¿Okay? Es importante recordar que los reactivos binarios, ¿okay? Cuando estos tienen dos sustituyentes alquílicos, tienen el mismo alcance, pero son mucho más reactivos. ¿Okay? Por otro lado, aquí presenta entonces las características más importantes de los compuestos organometálicos de calcio, estroncio y de bario. Que estos compuestos son insolubles en solventes no polares, ¿ok? Su síntesis puede llegar a ser dificultosa y requieren de control meticuloso de condiciones de reacción. Atacan el éter en el carbono alfa, al igual que los respectivos compuestos organometálicos de metales alcalinos más pesados, y poseen poca utilidad en reacciones de síntesis. Aquí observamos entonces diferentes ejemplos, ¿ok? Como en el ejemplo número 1, en donde el metal, ¿verdad?, reacciona con un organometal de ciclopentadienilo en presencia de tetrahidrofurano y amoníaco saturado, ¿ok? Formando el compuesto mostrado a través de una transmetalación. Para el segundo ejemplo, el haluro de metal reacciona con el organometal que a través de una metátesis usando éter para formar primero el compuesto mostrado con tolueno y reflujo para llegar al compuesto deseado final mediante una desolvatación. ¿Okay?
Por otro lado, el ciclopentadienilo como ligando, ¿ok? Presenta diferentes características como las siguientes. Es un fuerte donador pi y débil aceptor pi. Incrementa el carácter covalente y decrece el iónico del enlace metal ciclopentadienil en complejos de tipo sándwich. Incrementa la estabilidad térmica de los complejos metálicos. Posee un efecto de estabilización cinética por el blindaje estérico del metal central, resultando en estricta acidez Lewis de los metalocenos. Y posee una débil interacción intermolecular donde decrece la tendencia hacia estructuras poliméricas, donde se incrementa la presión de vapor y solubilidad. ¿Okay? Aquí entonces podemos ver que para diferentes metales como magnesio, calcio, estroncio y bario, ¿okay? En presencia de ligandos ciclopentadienilos, ¿okay? Observamos entonces una estabilidad térmica en donde va decreciendo, ¿okay? Desde el magnesio hasta el bario, debido a que los compuestos organometálicos de magnesio poseen un enlace iónico mucho más fuerte con respecto al resto de los metales, todos en la misma fase de vapor como se muestra en la tabla. Vamos entonces a hablar de los compuestos organometálicos de zinc, de cadmio y de mercurio. Vamos a comenzar con los compuestos organometálicos de zinc, en donde las principales reacciones de formación son las siguientes. Tenemos el mecanismo de síntesis directa, donde se da la reacción entre un metal y un haluro orgánico. Tenemos la transmetalación, donde se da la reacción entre un metal y un organometal. Y la metátesis, donde se da la reacción entre organometal y haluro metálico. Para la síntesis de compuestos organometálicos de zinc, ¿okay? Tenemos los siguientes ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos la síntesis directa a través del haluro orgánico con el zinc, añadiendo temperatura para formar el compuesto final y el haluro de zinc correspondiente. Para el ejemplo número 2 tenemos la transmetalación de zinc con el argonometal, que se muestra en la presentación. Para el ejemplo número 3 tenemos entonces la metátesis entre el haluro metálico con el argonometal, ¿okay? Y para el ejemplo número 4 tenemos el intercambio de metal. Las estructuras de los compuestos organometálicos de zinc, ¿ok? Varían, ¿ok? Estos compuestos binarios, cuando tienen dos sustituyentes alquílicos, son lineales, es decir, presentan hibridación sp. No se favorecen puentes de alquilo en su formación. En presencia de hidruros hay formación de enlaces 13, 2 electrones. Este tipo de enlaces es cuando, como se observa, entonces la estructura formada en la presentación a través de dicha reacción, donde cada zinc aporta un par de electrones para cada uno de los enlaces que tiene alrededor, mientras que presenta justamente tres centros, ¿okay? Que corresponde a cada uno de estos átomos de zinc. Y los ligandos sigma donantes se coordinan al metal. En este caso, fíjense que la reacción se da en presencia de piridina y tetróido de furano, en el cual la piridina presenta justamente un carácter sigma donante, donde dona un par de electrones para cada metal. Por su parte, los compuestos organometálicos de zinc, sus reacciones, son menos reactivos comparados con los reactivos de Grignard, es decir, los compuestos organometálicos de magnesio y los organolitios, pero su selectividad es mucho mayor. Además, tienen elevado carácter covalente del enlace zinc-carbono, ¿ok? Y generando entonces especies binarias donde pueden emplearse en condiciones suaves y no básicas. Alguna reacción importante que se puede aplicar para los compuestos organometálicos de zinc es la reacción de Reformansky. Esta reacción, ¿okay? De alfa aloésteres, compuestos carbonílicos y zinc, donde se producen beta hidroxiésteres. ¿Okay? Aquí entonces podemos observar que el haluro orgánico, ¿okay? En presencia de un metal, forma entonces el compuesto organometálico mostrado, ¿okay? Que el cual él es muy reactivo en presencia de grupos carbonilos. ¿Ok? Debido a que con este tipo de grupos, ¿ok? Va a tender entonces a formar los beta hidroxiésteres. Y por supuesto que para aumentar la reactividad se debe entonces utilizar una transmetalación con cobre, paladio, titanio y níquel, donde se da formación de complejos. Por otro lado, el uso de carbenoides, ¿ok? Para los compuestos organometálicos de zinc, estos desempeñan un papel importante en la síntesis orgánica, como por ejemplo la reacción de Simmons-Smith, por la cual donde se forman, ¿ok? Ciclopropanaciones. Ahí entonces observamos en el ejemplo que el zinc reacciona con el haluro de metil que se muestra allí, ¿okay? En presencia de este solvente de éter, ¿okay? Para entonces formar a través de distintos pasos
se forma primero el carbenoide y por último se efectúa entonces la formación de los ciclopropanaciones, ¿ok? Y una posible vía concertada es a través de un mecanismo de adición electrofílica alquenos, ¿ok? Donde se da una adición al doble enlace y se forman entonces al final estas ciclopropanaciones. Por otro lado, tenemos los compuestos organometálicos de cadmio. ¿Ok? Para el caso de los compuestos organometálicos de este metal de transición, tenemos como única vía de formación la metátesis, ¿ok? Donde se da la reacción entre organometal y haluro metálico. Para estos compuestos organometálicos de cadmio, tenemos entonces eh, que los compuestos organocádmicos existen en equilibrio con sus homólogos binarios, como por ejemplo en la reacción de metátesis mostrada. Entonces tenemos el ejemplo de que el haluro de cadmio reacciona con el argonohaluro para formar entonces el compuesto binario de cadmio. Este último organometal reacciona con los haluros de metal, ¿ok? En otra metátesis para formar cetonas, como se observa en la segunda reacción. Además, estos compuestos poseen baja reactividad y mayor inestabilidad térmica y fotoquímica, además de ser bastante tóxicos. Para el caso de los compuestos organometálicos de mercurio, las vías de formación más comunes son la síntesis directa, donde se da la reacción entre metal y haluro orgánico, la metátesis, donde se da la reacción entre organometal y haluro metálico, la mercuración, donde se da la reacción de una sal de mercurio en presencia de un ácido orgánico, la inserción de carbenos, donde se da la reacción de organometal más carbeno, y la descarboxilación, donde se da una pirólisis de carboxilatos. Para el caso de los compuestos organometálicos de mercurio, ¿ok? Entonces se pueden evidenciar una serie de reacciones típicas de formación de compuestos organometálicos de dicho metal, como la síntesis directa, ¿ok? Como en el ejemplo número 1. También tenemos otros ejemplos como la mercuración entre el compuesto orgánico de la sal de acetato de mercurio y otras reacciones llamadas electroalquilaciones, donde se forman el dimetilmercurio usando ánodos de mercurio, entre otras. Algunas características de los compuestos organometálicos de mercurio son algunas de estas. La química organometálica está limitada al estado de oxidación más 2. ¿Ok? Ya veremos por qué el estado de oxidación más 1 no se suele emplear en esta síntesis de compuestos organometálicos de mercurio. El enlace mercurio-carbono es relativamente débil y covalente. Prácticamente son inertes frente al aire y la humedad. Las moléculas de los haluros de mercurio alquilados y los compuestos binarios de mercurio son lineales, presentan una hibridación sp o de z cuadrado s. Y son excelentes agentes transmetalizantes con débil enlace mercurio-carbono. Debido a que las electronegatividades de mercurio son 1.9 y carbono 2.5, por eso es que se establece un enlace netamente covalente. Por otro lado, los compuestos organometálicos del mercurio 1 no se suelen emplear debido a que son inestables termodinámicamente. ¿Okay? Debido a las energías de disociación de mercurio en los compuestos binarios, ¿okay? Con presencia de dos sustituyentes alquílicos, presentan energías de disociación eh, comprendidas entre 2,14 y 29 kJ por mol. ¿Okay? Estas especies suelen sufrir rupturas homolíticas si se les aplica suficiente energía térmica o fotoquímica y por ende no se suelen emplear para la síntesis orgánica de compuestos organometálicos de mercurio. Por ende, se suele dejar únicamente el estado de oxidación más 2. Algunos compuestos organometálicos de mercurio más importantes tenemos entonces el bis-ciclopentadienil, que es un derivado de mercurio, ¿ok? Entonces, este compuesto organometálico presenta entonces dos ciclopentadienil unidos al centro metálico, ¿ok? Donde el eje carbono-mercurio-carbono es lineal con el enlace predominantemente covalente, perdón. Aquí los desplazamientos actotrópicos hacen que todos los protones del anillo sean equivalentes en la escala temporal del RMN de protones, ¿ok? Y este compuesto se puede obtener a través de la reacción del compuesto de talio en presencia del haluro de mercurio en medio acuoso, como se observa en la presentación. Otra reacción importante para los compuestos organometálicos de mercurio son las mercuraciones, las cuales son reacciones de metalación, como se dijo en la presentación anterior, donde se da un intercambio de hidrógeno-metal, las cuales involucran el acetato de mercurio como sal de mercurio. ¿Okay? Ahí tenemos entonces el ejemplo del compuesto organometálico acídico en presencia de la sal de mercurio para formar
este compuesto organometálico de mercurio y formar el ácido acético. ¿Ok? Este enlace carbono-hidrógeno debe ser lo suficientemente ácido, ¿ok? Para que se dé entonces la reacción de sustitución electrofílica. Por otro lado, tenemos entonces reacciones que hemos visto en cursos anteriores como la solvomercuración-desmercuración o sencillamente mercuración-desmercuración, como la conocíamos anteriormente, que consiste en la adición, ¿ok?, de haluros de mercurio y sustituyentes aniónicos, ¿ok?, a un alqueno con posterior clivaje del enlace mercurio-carbono. ¿Ok? Tenemos entonces la reacción de adición electrofílica de ese alqueno correspondiente en presencia de un solvente o componente del medio, donde se da entonces la formación se da la adición primero y por supuesto se obtiene al final a través de la reducción con boriduro de sodio e hidrógeno, se lleva entonces al final al compuesto resultante, ¿ok?, a través de una reacción de adición electrofílica. Ahí tenemos un ejemplo entonces de ese compuesto, ¿ok? Donde se hace reaccionar en presencia del acetato de mercurio en agua y tetrahidrofurano. Primero se da la adición al doble enlace y posteriormente la reducción, hasta formar entonces el alcohol y el metilo en la misma posición. Por otro lado, tenemos entonces otras reacciones como la transferencia del carbeno desde el fenil alfa-alometil mercurio. Estos compuestos de tipo eh, de fenil, mercurio, carbonos halogenados generan dialocarbenos, ¿ok?, que pueden ser usados en reacciones posteriores. Ahí tenemos un ejemplo como el que se observa en la presentación, que el cloruro de fenilmercurio en presencia de ese compuesto halogenado, ¿ok?, y terbutóxido de potasio en presencia de tetrahidrofurano a temperaturas bajas, se obtiene entonces el compuesto organometálico de mercurio, cloruro de potasio y terbutanol. ¿Ok? Posteriormente entonces se hace reaccionar en presencia de benceno a 80 grados centígrados por 2 horas, ¿ok? Y eh, donde se obtiene entonces el ciclohexeno y posteriormente se obtiene el compuesto final del, de justamente de el carbeno que queríamos obtener. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero le haya gustado. Muchísimas gracias. Hasta luego.